placer sin castigo. Las palmas de sus manos resbalaban tenuemente sobre el torso que descansaba en la cama de azulejo color turquesa. Él empezó rozando con sus dedos los talones de mis pies que se extendían plácidamente a lo largo de la humedad de aquellas piedras. Al principio fue molesto, muy molesto, porque interrumpió el ensueño cómodo que dominaba todos mis muslos aquella tarde. Sin embargo, un buen cazador nunca deja escapar a su presa y menos en campo donde su experiencia se convierte en los sabuesos expertos. Por tal motivo, él no obedeció las señales de molestia que constantemente dejaba entrever. Todo lo contrario, tomaba esas evasiones como símbolo de ahorita no, tal vez después, elevando su paciencia tal cual guepardo sobre su carne viva. Tras unos minutos recostado con las ventanas cerradas, él no desaprovechó la oportunidad de conquistar las tierras morenas fértiles que cubren mis huesos. El recorrido exploratorio acarició nuevamente la planta de mis pies. Un cosquilleo placentero sacudió milímetro a milímetro la sábana que cubre mi delgado cuerpo. La insignificante vibración se convertía en escandaloso temblor. Para inquietar los latidos de mi corazón, él vertió desde la parte inferior hasta la superior de mis dos pies parte de su saliva, la cual era dejada tras caminar suavemente con su lengua. Sabía lo que hacía. Era el dios del placer, jugando con aquel trozo jugoso rosado de mi carne. La sensación era tan cosquillosa que mi mundo se desvanecía en lo profundo de una intensa oscuridad, dando paso a un extraño deleite que había probado por primera vez. Sin tanta prisa, permitió que las manecillas avanzaran más lento. Sus brazos cercaron a ambas rodillas, restregándolas en medio de sus pechos. La sensación era bastante similar a la bebida del tequila. Durante el primer acercamiento resultaba ser desgarradora la garganta, pero con el tiempo se resiste al fuerte dolor que esa bebida contiene y pide más, y más, y más. La resequedad de su mandíbula inferior y superior se inundó entre cada centímetro que componía mis pantorrillas morenas. Por unos instantes, la brutalidad de la relajación fue tan intensa que dejé de percibir a mi propia persona. Aquel desconocido se transformaba en un aventurero conquistador implacable en tiempo de campaña. Ni Carlomagno, con todo el poder del ejército, hubiera logrado semejante osadía en tierras lejanas. Mientras yacía perdido en aquel lugar sin luz y sin cuerpo, el explorador depositaba sobre la parte inferior de sus uñas el morbo de una bestia antigua. Jugaba a patinar sobre mi hielo caliente, haciendo piruetas y rodeando por completa la zona de mis muslos desnudos.
Ambos experimentamos, pero los deseos corrían en direcciones diferentes. Yo todavía insistía en abandonar el acto y él luchaba a mantenerlo a través de la eternidad. Llegó el segundo tanto esperado. Su adrenalina le ordenó retirar sus fuerzas de la barca con carga para alcanzar la arena de la costa que daba forma a la carnosidad de mis glúteos. ¿Cómo pude darme cuenta? Porque en la medida en que se alejaba de un espacio, alcanzaba el otro. No lo pensé dos veces, ya que sostuve su muñeca entre mi pulgar y anular. Ahora comprendo el nombre del dedo, para evitar que deambulara por tierras vírgenes. Una batalla naval se desató. Sus ojos, cañones café oscuro, lanzaban las municiones en contra de mi playa al descubierto. Las palmeras de mis cejas se cubrieron un rato, pero no fue suficiente. Sus balas arrasaban hasta con las lanzas de los guardianes protectores de la joya de mi conciencia, condenada a la privacidad por los antiguos sacerdotes. En cambio, esa maldición parecía romperse. Habiéndolo enfrentado y perecido en aquel encuentro, mis pupilas enviaron un ultimátum al capitán de los piratas. Hazlo con el peso de la serenidad que surge cuando un hombre contempla por primera vez una puesta de sol. Hasta ese momento desconocía si el mensaje había logrado su cometido, aunque ciertamente se abría la brecha para averiguarlo inmediatamente. Posterior a ello, resignado, no tuve otra opción que regresar mi vista hacia el piso verde, observando la línea de cemento blanca que separa un azulejo del otro. Mientras, él desembarcó sobre las tierras recién dominadas, mas no conquistadas, en mi interior se hacían presentes los pergaminos sagrados por sabios y santos que nunca conocí. Y seguramente abandonaría. ¿Quién les dio la potestad de dominar las emociones que nacen de las personas? ¿Quién les otorgó el poder para cortar las sensaciones futuras y ajenas? ¿Quién permite que se consoliden aquellas palabras inciertas? Si ellos se sacrificaron por causas que no comprenden, ¿por qué obligar a otros a hacer lo mismo? ¿Acaso eso no es de sepulcros blanqueados? Las oraciones perdían su coherencia y su cohesión. A cambio, se fortalecieron de caos y desorden que no me preocupa. Al contrario, apoyaba aquel principio. Eso no lo hubiera concebido de forma autónoma, pues él me ayudó a reflexionar sobre un dogma diferente: la posibilidad de reunir la carnalidad con la espiritualidad por medio de la relación entre dos personas. Un desgarrado rasguño por parte de sus colmillos penetró agresivamente sobre la abertura más profunda que crecía de mi espalda. Las mordidas continuaron a lo largo del cañón que se extendía hasta la diminuta vellosidad de mi abismo. Para evitar salvar mi última sentencia del manuscrito divino, nuevamente traté de detenerlo, solo que ahora me resultaba más difícil. La voluntad se inclina bajo el sudor del placer. Fueron pequeñas sacudidas de desconcierto que se consolaban por las mordidas que rodeaban mis glúteos. De pies a cabeza, las contorsiones crecían y crecían. Él aprovechó la verdad de mi cuerpo para dar rienda suelta a su labor.
ya que ahora era mi torso húmedo el que me regalaba esas ardientes caricias. Ahora algo en mí lo acompañaba, una sangre que se agitaba entre todas las venas. Aquello crecía de forma inevitable. Lo notó porque me vi obligado a reacomodar, lo cual me dio la oportunidad para saborear con su propia palma lo que pudo ser censurado en el David. La rigidez de su palma era compensada con la nitidez de sus movimientos de arriba para abajo y viceversa. No sé si él transitaba por lo mismo que yo, el recorrido por un paraíso que me exige la cadena perpetua. Pasadas algunas decenas de segundos, él se detuvo. Centró mi figura esbelta en medio del altar y como demonio se tendió encima de mí como lluvia sobre la isla para cubrir el más antiguo y mínimo rincón. Sus rodillas se enterraban sobre la parte superior de mis piernas, quedando su pala en medio del hoyo que resguarda el tesoro. Mi pulmón sentía su corazón latir y los brazos cercaban la delgada cintura. Simplemente estaba poseído por sus cadenas. Estranguló cada parte que me componía mientras destrozaba con su garganta la mía. Los rasguños se volvieron más y cada vez más calientes al tiempo que insistía en reconocer por completo mi cuerpo. La punta de su pala, que más bien parecía pico, buscaba el círculo del indicio para comenzar a enterrar el filo de su metal. Por dentro gritaba y gritaba, lo pedía, lo ansiaba, lo obligaba a que diera con la X del tesoro. Los papeles habían cambiado. El propio Aristóteles nos hubiera condenado por contradecir su poética, pero el final era inevitable. Tenía que sentir su rigidez en lo profundo de mi piel, retorcerme en el altar, el ser sacrificio para mantener vivo al Dios de la pasión, aunque fuera condenado con un suplicio peor que el de Prometeo, muy por debajo de las cuevas, en las profundidades del Averno. Él cedió ante las demandas de mis demonios. Con mucho trabajo y dolor me abordó en el tema de las embestidas. Forcejeaba, me obligaba, sometía, me liberaba, crecía, se extendía, me contraía. 1001 emociones se revolcaban con los sentidos. Ellas se convulsionaban al probar aquel producto grueso y venudo que la naturaleza regala a las bestias corpulentas. Hasta que tuve una bomba reventada en lo oscuro de mi ombligo. Al darse cuenta de ello, sacó la pala y la sacudió con tal fuerza que aventó un líquido blanco y espeso sobre mi tesoro. Los gritos azotaron sobre las paredes y el eco se apoderó del silencio, enterrándolo por algunos minutos. El cometido se había cumplido, la maldición se había perdido y yo era enjabonado por un desconocido que preparaba un segundo acto en el lugar que había renacido.